dice la Escritura, ¿verdad? Qué bueno que vengas a una conferencia donde se menciona la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 20. Amén. Juan 20. Y vamos a leer del versículo 24, sí. Juan 20, 24. Amén. Juan 20, 24. Dice la palabra de Dios así. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le contestó, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fíjate que qué importante es poder, como cristianos, ¿verdad?, saber que el gran propósito que tiene el Señor en nuestras vidas, ¿verdad?, es el poder formar en nosotros convicciones, ¿verdad? Convicciones de fe, convicciones de esperanza, de amor, de paz, y que no seamos sacudidos por las emociones y los sentimientos. ¿Ah? El objetivo precisamente por lo cual vino el Hijo de Dios a tomar un cuerpo humano, ¿verdad?, fue para mostrar, ¿verdad?, al mundo que un cuerpo humano con emociones y sentimientos, ¿verdad?, podía tener dominio propio, desarrollar dominio propio y definirse, ¿verdad?, formar una convicción de cumplimiento de propósito y morir sacrificialmente en la cruz. Y todos los cristianos debemos aprender, dile a tu hermano, debemos aprender a tener dominio propio, ¿verdad? La formación del dominio propio es indispensable para todos los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que saber que, escucha esto, ¿verdad? Los sentimientos, me gustó esta definición, viene del verbo sentir y de la palabra latín que es sentire. Desde su origen significa experimentar una sensación que te llega por los sentidos y a la vez el sentimiento o el acto de decisión que esta percepción conlleva o provoca. Puede decirse que un sentido más primitivo es tomar la dirección por haberse orientado por los sentidos, ¿va? Y los sentidos son el resultado de las emociones. Generalmente se considera que las emociones son de menor duración que los sentimientos y se cree que son las que impulsan y motivan a las personas a que actúen. Son más intensas que los sentimientos, pero duran menos que estos, ¿verdad? Y hoy tenemos que aprender, amado hermano, que vivimos un mundo desafortunadamente de mucho, que son muy subjetivas las cosas, o subjetivismo, o relativismo, que son diferentes, pero la gente se mueve, ¿verdad?, y se conduce según, y vamos a aclararlo, ¿verdad?, según sus emociones, ¿verdad?, lo que en ese momento puede ocasionar lo que estás experimentando, lo que estás viviendo, y esas emociones que son momentáneas, como lo acabamos de ver en la definición,
estimulan tus sentimientos y esos sentimientos provocan a una acción, ¿verdad? Entonces, cuando ves a una muchachita que te pispiretea los ojos, ¿verdad? Te ocasiona una emoción y que va directo a un sentimiento. Y desafortunadamente, este sentimiento te termina por provocar un accionar, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice, pastor, es que yo el día de hoy no sentí a Dios, no sentí al Espíritu Santo. Y hoy vivimos también una época en que muchas iglesias falsas, ¿verdad? Con predicadores falsos, pastores falsos, maestros falsos, en las redes sociales, ¿verdad, Nancy? Hay muchos pastores falsos que son maestros, dile, son maestros de mover mis emociones y manipular mis sentimientos, ¿va? Y de eso, pues, se hacen de muchos seguidores, de muchos recursos, pero no de la verdad de Dios. Y hoy vamos a vivir, amado, con mayor intensidad, ¿verdad? Satanás es experto, dile a tu hermano, Satanás es experto en provocarte emociones, para estimular tus sentimientos y llevarte a una equivocación en tus decisiones, ¿verdad? El anticristo va a ser una persona que va a mover, ¿qué? Emociones, ¿verdad? Y va a provocar esas emociones que la gente se mueva por sus sentimientos. Y hoy estamos viviendo que toda la gente, ¿verdad? Tú ves las redes sociales, ¿verdad? Y las redes sociales no son más que una manipulación de ¿qué? Emociones, ¿verdad? A través de los 5 sentidos, tú te emocionas viendo ahí un video, una foto, ¿verdad? Una historia que es subjetiva, ¿verdad? Y que de esto se crea en ti una ilusión o se crea un concepto o se forma una filosofía, ¿verdad? De vida. Y esto mueve, ¿verdad? Y motiva tu conducta. Y en la iglesia estamos viendo que también, ¿verdad? Hay muchos errores cuando me dicen, pastor, yo no sentí hoy al Espíritu Santo. Entonces, por aquí tuvimos hermanitos que llegan y dicen, ¿cómo que no sentiste al Espíritu Santo? Déjame orar por ti, ¿va? En el nombre de Jesús vamos a que sientas al Espíritu Santo. Dile a tu hermano, no se trata de sentir. No se trata de manipular una emoción para provocar un sentimiento. Se trata de formar una convicción a través del conocimiento de la verdad. Si tú conoces la verdad, ¿verdad? Si tú conoces la verdad, y en ese momento la verdad puede empezar a penetrar en tu mente, en tu corazón, puedes empezar, ¿verdad?, a desarrollar algo que la Biblia nos exhorta y se llama convicción. Y esa convicción va a formar en ti, ¿verdad?, un dominio propio, es decir, un control sobre tus emociones y sobre tus sentimientos, ¿verdad?, para poder llegar a formar algo que la Biblia lo da como un don. Dile a tu hermano, dominio propio. ¿Qué ventaja tendremos cuando todos los seres humanos que aman a Dios formen dominio propio? Dile, ya no te van a engañar, ya no te van a mentir, ya no te vas a equivocar, ¿ah? Vas a buscar hacer lo correcto. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, José. ¿Se acuerdan de José? José fue un hombre, ¿verdad? Un muchachito que dice la Biblia y lo describe que era un hombre guapo, joven y que amaba a Dios, y que este muchacho, ¿verdad?, estuvo enfrente de una mujer. Yo me imagino que la mujer de Potifar, siendo el segundo al mando de Faraón, ha de haber tenido una mujer muy, muy hermosa, ¿sí o no? Muy bella. Y esta mujer se le insinuaba, ¿verdad? Se le mostraba.
Pero José, dile a tu hermano, José tuvo dominio propio. Y hoy, en la actualidad, la gente carece de dominio propio, ¿verdad? Toda la gente, hay veces que la gente dice, ¿por qué dejaste ir a la iglesia, verdad? Ay, es que ya no me sentí bien, ¿verdad? Es que estoy molesta, ¿va? Estoy sentido o estoy sentida, y desafortunadamente hay mucha gente que ha dejado, ¿verdad?, el caminar de Jesucristo por ser vencidos por sus emociones y sus sentimientos, ¿va? Por eso es que cada domingo ves que hay gente diferente. Hay veces que viene una persona, luego viene otra. ¿Por qué? Porque no son personas que hayan formado en ellos dominio propio. Son gente que se sigue moviendo por sus emociones, ¿verdad? Sus sentimientos, y entonces forman un relativismo de la verdad, ¿verdad? Y para ellos la verdad es relativa, ¿verdad? Hay personas que me dicen, pastor, es que tuve sueños. Dile a tu hermano, los sueños, ¿verdad? Normalmente, cuando no están basados en la verdad de Dios, son relativos, son subjetivos, ¿verdad? Y es un engaño de Satanás. Amén. Pues, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que aprendamos a controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Amén. Ahora, en el libro de Génesis vemos que Dios hace al hombre a imagen y semejanza de él, ¿verdad? ¿Cómo hizo Dios al hombre? Yo muchas veces digo, híjole, al hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, nos dio sentimientos y emociones. ¿Dios tiene sentimientos y emociones? ¿Dios se enoja? ¿Dios se alegra? ¿Dios se entristece? Entonces Dios tiene emociones y sentimientos. Dile a tu hermano, no soy robot. Como seres humanos, es parte del plan de Dios que Dios hizo al hombre con emociones y sentimientos. Y en esa libertad en que hizo al hombre, le dio libertad de decidir, ¿verdad? El hombre decide. Dile a tu hermano, tú decides lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿verdad? Porque tienes emociones y sentimientos. Pero desafortunadamente, no siempre lo que te gusta o lo que no te gusta, o lo que sientes o lo que no sientes, o lo que te emociona o lo que no te emociona, es lo correcto. Dile a tu hermano, no siempre eso es lo correcto. Y en muchas ocasiones, mayoritariamente, no es lo correcto. Y ahí empezamos con grandes problemas. Amén. Y eso es el tema, amado hermano, de la palabra del día de hoy, ¿verdad? Dios quiere, amado hermano, ¿verdad?, a que aprendamos a manejar nuestras emociones, ¿verdad? Y no dejar que las emociones nos manejen a nosotros. ¿Cuántas personas viven, ¿verdad?, siendo manejados por sus emociones? Yo estaba hablando con una persona y estaba ministrando y se quejaba amargamente de la persona con la que hoy estaba, ¿verdad? Y decía, no, es que pastor, pues es que la Biblia, o sea, ¿cómo es posible que yo tenga que aguantarme con esa persona? Si ya no lo quiero, ya no lo amo, ¿verdad? Ya no me hace sentir bien, ya no siento paz, ya no siento alegría, ¿verdad? Porque es una mala persona, y se empezó a quejar. Y entonces yo le preguntaba a esa persona, ¿cuántas personas antes que esa persona has tenido en tu vida en la intimidad? No, pues olvídate. Cuando me empezó a platicar su historia, ¿verdad?, que no era una, entonces le pregunté,
si estaba haciendo lo correcto ella. Porque su historia mostraba que sus emociones y sus sentimientos eran la que estaba decidiendo, ¿verdad? Por encima de la razón. Y mucha gente cree que en este relativismo tiene la razón. ¿Cuántos piensan que tienen la razón? Cuando son controlados por sus emociones. Hay gente que deja de conocer a Dios por sus emociones. Hay gente que deja de hacer lo correcto por sus emociones. ¿Cuántas veces no vemos a una mamá que no educa y disciplina a un hijo? ¿Por qué? Y dejan de hacer. Amén. Déjame decirte, también las muchachitas, ¿verdad? Cuando las muchachitas se entregan en las manos de un pelafustán, ¿verdad? Y las toma en la intimidad, ¿verdad? Y se equivocan, ¿verdad? Al tiempo se dan cuenta que les rompió el corazón. Fue porque su decisión la tomaron ¿en qué? ¿Y pero no es lo correcto. ¿Cuántas veces renunciamos a una empresa o a un trabajo por nuestras? Y Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que no nos controlen las emociones. Dios quiere que no te controlen las emociones, sino que tú controles tus emociones. ¿Ven? Así que cuando yo les digo a los hermanos, dejen de escuchar a esos maestros manipuladores de emociones, ¿verdad? Ay, están oyendo, ay, que ahora sí, alerta, 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 ahora sí el fin. Y llevan no sé cuántos años diciendo lo mismo. Y hay gente que se sigue ahí viéndolos y los escucha y no, olvídate. Dile a tu hermano, no estés escuchando cosas por escuchar. Hay personas que escuchan broadcast y una serie de estamos viendo en un mundo sobreinformado, donde todo lo que hay en los medios es manipulación de emociones, manipulación de emociones. Quieren hacerte sentir que esa es una realidad, o quieren hacerte sentir que eso es lo que tienes que decidir, ¿verdad? Es más, la mercadotecnia ha desarrollado, ¿verdad?, una gran, ¿verdad?, manipulación de las emociones. Por eso es que la gente provoca comprar, ¿verdad? Porque manipulan, ¿qué? Tu emoción. Ahora dicen que si traes un reloj Casio vas a poder tener una serie de situaciones porque manipulan tu ¿qué? Tus emociones, ¿o no? Es mercadotecnia, amado. Eso no es de Dios. Ustedes se ríen porque está de moda todo esto, ¿verdad? Pero eso es verdad. Entonces, la gente no puede, la música, la música, ¿verdad?, tiende mucho a manipular ¿verdad? Y acuérdate que las emociones que son efímeras, son momentáneas, van directo a tus sentimientos y te provocan una acción o reacción. Amén. Y aquí ya se empiezan a levantar muchas Shakiras y muchos, ya empiezan a, no, amado. ¿O no? Se ríen, pero es lo que estamos viviendo. ¿Verdad? Es lo que estamos viviendo. Ahora bien, vamos pues, entonces, Dios hizo al ser humano ¿con qué? Con emociones y sentimientos. Pero Dios, en su caminar, desea que sus hijos, solamente sus hijos, sus hijos, desarrollen, ¿verdad? Según Gálatas 5, eso que solamente Dios puede hacer, y dominio propio. Es decir, que tú controles tus emociones. ¿Estamos o no? Déjame decirte que las emociones siempre, porque me dicen, pastor, entonces todas las emociones son incorrectas. Déjame decirte que desafortunadamente las emociones están ligadas a nuestro cuerpo pecaminoso. Gálatas 5. Siempre, entonces, es que me emocionó.
Ay, debería de ver hasta cosquillitas sentí en el estómago. Tenemos que aprender a controlar. Dile a tu hermana, no te hagas, te están hablando. Controla tus emociones. ¿Ah? Que no se manipulen tus sentimientos. ¿Estamos o no? Fíjate que lo he comentado ya en otras conferencias, es increíble. Hoy en varios países del mundo, y en México no es la excepción, se está invirtiendo mucho dinero en crear áreas de atención clínica para tratar problemas de la gente que está en aumento grandemente de enfermedades emocionales, mentales. ¿Ah? La gente, a través de la manipulación de lo que estamos viviendo hoy, las está llevando a tomar esas acciones. Cada semana puede estar viendo, se aventó una muchachita de 16, 17 años al metro. La otra muchachita se fue con el novio, se fue al cerro y la encontraron decapitada. Cada semana, no pasa una semana que no ves historias, ¿verdad? De personas y de muchachos que son movidos por sus emociones, provocan una emoción momentánea y manipulan sus sentimientos y viven su propia verdad. Eso es relativismo puro. Y eso es satánico. ¿Qué hizo la serpiente con Eva? ¿Manipuló qué? Y la hizo caer en un error. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Manipular emociones y sentimientos. ¿Eh? Por eso es que hoy te ofrecen dinero hasta en las iglesias, ¿verdad? ¿Estamos o no? Efesios capítulo 5, versículo 15 dice: Mirad pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días, que como nos advierte la palabra, ¿va? Son malos. Versículo 17. Por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál es la voluntad de Dios. No te emborraches, porque en eso hay disolución. Antes bien, llénate. Dile a tu hermano, llénate. A ver, ¿por qué no haces un alto y volteas a tu hermano y tú también a él? A los ojos. ¿Verdad? Mira, ahí volteate completamente, vean Nancy. ¿Ah? Ahí díganse. Dile, llénate. Pero de verdad, llénate del Espíritu de Dios. Mira, amado, una persona que no está llena del Espíritu de Dios, siempre va a ser manipulable. Ay, pastor, cometí un grave error. No sé si lo cometí. Pues, ¿cómo estás viviendo? Tú dirás si lo cometiste o no. Todavía cuestionan. A ver, amado, Dios vino a traerte, lo veo el viernes. ¿Qué vino a traerte Dios? Vamos a ver esos tres primeros que son frutos de Dios. Amor, paz y gozo. Entonces, si no tienes eso y todavía te cuestionas si te equivocaste, es porque tus emociones siguen siendo manipuladas ahora por las circunstancias de tus propias decisiones. Dios dice que debemos, ¿qué? Ser llenos. Dile a tu hermano, ser llenos.
Pero parece que esto es una falacia, amado hermano. A ver, esto no es religión. Si tú no eres lleno del Espíritu de Dios, si tú no permites que Dios llene tu vida, si tú no permites, como Jesús nos enseñaba, a buscar de su presencia, a meditar en la palabra, a leer la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, a trabajar en la obra de Dios, en invertir en la obra de Dios todo lo que tenemos a nuestro alcance, vamos a ser personas siempre, repite conmigo, siempre sujeta a malas decisiones. Y desafortunadamente hay desde pequeñas malas decisiones hasta grandes malas decisiones, ¿verdad? Debemos aprender y asimilar de una vez por todas que cuando un hijo de Dios no está viviendo en paz, no está viviendo en amor y no está viviendo contento, es porque se está equivocando. No falla, ¿eh? No importa si lo que te está moviendo tus sentimientos, ¿verdad? Sean tus hijos o sea el trabajo o sea lo que sea. Pero si el momento en tu vida, amado hermano, no estás viviendo esa parte que Dios, no, dice la palabra de Dios, muchas como uno como empresario siempre vives con cierta angustia y dices, híjole, ahora voy a hacer esto, pues está la crisis, voy a invertir y voy a hacer. Y hay veces que Dios me confronta y me dice, a ver, espérate, si tienes techo, vestido y pan, dile a tu hermano, estate contento. ¿Ah? Porque inclusive cuando nosotros somos controlados por la emoción, ¿ah? La emoción muchas veces, dile a tu hermano, son falsas expectativas. Satanás llevó a Eva a una falsa expectativa. ¿Qué le dijo? ¿Vas a ser como quién? La vida, ¿verdad? Siempre nos va a presentar falsas expectativas. Mientras que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿A través de qué? De su verdad. De verdad, me da mucha tristeza ver a gente que vive un engaño, su vida es un engaño. Están los muchachitos, estaba viendo el otro día un tema ahí, un muchachito que estaba peleando la custodia de una nena, ¿verdad? Él haciéndose pasar como la mamá de la nena, siendo muchachito hombre, ¿verdad? Y peleando la custodia porque decía que él era la mamá y le daba, se ponía ese artificial para darle mama. Y él vivía una surrealidad, una falsa ¿qué? Dile, un hombre no puede ser nunca mujer. Pero el diablo te hace creer que sí. Dile, y una mujer no puede ser un hombre. Jamás. Aunque te operes. El que es hombre. Y el que es mujer. Di, falsa expectativa. Hay un gran engaño. Vivimos una época de gran manipulación de emociones. Estaba yo viendo, pues no tenemos mucho tiempo, si acaso 10 años que se desarrollaron las redes sociales, o a TikTok tiene 2 años, ya está. Y la gente está siendo manipulada por sus. Son los tiempos finales. No me cae ni la menor duda, yo no me imagino, ¿verdad? En la época de Porfirio Díaz que estuviera checando el Facebook a ver qué decían, ¿verdad? Los del norte, los revolucionarios y los del sur, ya nos da risa, pero hoy estamos viendo un mundo en lo que todo es bien triste, hasta la guerra que está sucediendo es una gran manipulación de ¿qué?
Vienen todas unas tendencias políticas y que se manipulan. Me acuerdo hace años que les decía yo, por favor, tengan dominio propio, ¿se acuerdan? Hagan todo esto, no lo voy a decir aquí, pero por quien quieran, pero muchos hasta me regañaron. Estaban bien manipuladotes, ¿por qué? ¿Carecieron qué? De dominio propio. ¿Y ahora qué está pasando? Dice la Biblia, sed llenos, dile a tu hermano, sed llenos. En esta época que estamos ya a nada, dile, sed lleno del Espíritu de Dios. Cada vez que yo veo un lugar vacío, es que esa persona fue movida por sus. Me decía una persona, ¡ay, ahora sí vino! Una emoción, es el que le picó en la semana. Alguien le hirió su corazón, dijo, voy a ir con Dios porque ahí siento paz. ¿O no? ¿Qué necesitaría pasar para que tú no te alejes de Dios en tu vida? Porque Dios, cuando vio el trato de Dios, Dios es experto en quitar. Él les da. Es experto en dar, pero dile a tu hermano, Dios también quita. ¿Qué necesitaría quitarnos para no alejarnos de Dios? A ver, piensa en algo que mueve mucho tus sentimientos y emociones. Por ejemplo, en Abraham, Dios le quitó a Isaac. Dijo, ¿tú vas a quitar a Isaac? ¿O no? A mí me causa estar leyendo y compartiendo apenas hace poco la vida de Jacob, convertido en Israel. Y pues ya él iba bien contento, ¿ah? Con sus 4 mujeres y sus 12 hijos. 4 mujeres. Voltea a los hombres, ¿ya viste? Escucha bien esto. Y Dios le quitó. Dios le quitó. Dios le quitó la vida a Raquel. Y empezamos a estudiar la Biblia y analizar las conductas y comportamientos, porque dice la palabra de Dios que ellos se quedaron escritos para que nos sirvieran a nosotros de. Y pasa la Biblia, tiene personajes desde muchachitas así, bonitas, jovencitas, ¿va? Que fueron manipuladas por sus emociones, sus sentimientos, y otras que vencieron por dominio propio. Y habla de muchachitos, y habla de personas ya mayores, y habla de jovencitos, y hablan de jóvenes apuestos como el pastor, y todos, escuche, dile a tu hermano, y todos sirven de ejemplo. Dios quiere que tengamos paz, que tengamos gozo, que tengamos un verdadero amor. O sea, a mí me sorprende mucho Salomón, por ejemplo, que están viendo los hombres 4, bueno, Salomón se quedó, dijo, no me conformo con 4, y Salomón se aventó 300 más 700, dieron 1000. ¿Cómo terminó Salomón? Sin gozo, dile a tu hermano. Voltea a verlo, ahora sí voltea a verlo. No tuvo gozo, no tuvo paz, y no tuvo amor. ¿Así quieres terminar? Tú decides. Hay otro personaje que también, estoy leyendo apenas todo eso, me llama la atención, Judá. Judá que fue uno de los hijos de Israel o de Jacob, ¿verdad? Y este hombre que se casa con una mujer llamada Tamar, ¿verdad? Hizo algo con Tamar, ¿verdad? Y dice, a Dios no le pareció, ¿y qué hizo? Le quitó la vida. Y luego, a Tamar se le entregó Judá a su segundo hijo,
Y entonces el segundo hijo eyaculaba fuera de ella para no embarazarla, y también eso no le pareció, dile a tu hermano, no le pareció correcto a Dios. ¿Y qué hizo? Entonces, amado hermano, Dios no se va a quedar cruzado de brazos. La Biblia dice, es clarísima, ¿verdad? La Biblia es clara y dice, todo lo que se siembra, vas a cosechar en función a la calidad de lo que estás sembrando. Y cada quien tendrá su merecido. Y la Biblia categóricamente dice en el Nuevo Testamento, para Dios, dile a tu hermano, voltea a verlo, no hay acepción de personas. Y hay gente que vive en engaños porque cuando son redarguidos por la palabra de Dios, cuando son confrontados por la verdad de Dios, cuando son sacudidos por el Espíritu de Dios, huyen y se van a otras iglesias. Nos dice una persona hace unas semanas, ay, pastor, es que mis hermanas se fueron a otra iglesia y dicen que ahí hay mucho amor. Ah, me da risa, hijo. O sea, pues dices, emociones, sentimientos. Pues está bien que se vean con amor, pero al infierno. Porque ahí sí termina la gente que no termina por definir convicciones. Define convicciones. La Biblia está hecha con una verdad absoluta, no parcial, para que los hombres de Dios formen convicciones y eso les dé en su proceder, diles, dominio propio. Si a mí se me presenta gente, me dice, no, pastor, fíjese que van a comprarle muchos aparatos, eso, pero quieren que todos se los van a pagar en efectivo porque es de allá de la sierra de no sé dónde. Tienes que formar. Mira, César, fírmale aquí, 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 aquí. Y lo que juntaste en 20 días se lo dan en un ratito. Lleno de redes sociales y una muchacha sacan dinero y le dicen, a ver, te doy tanto si te vas conmigo. Entonces la muchacha es que así. Bueno, un cero más. Falta de son tiempos. Pues veo a los niños y me gusta ver a los niños chiquititos que se les enseñe la verdad, ¿verdad? Y que se les ayude a desarrollar convicciones. ¿Dónde están los jóvenes que no asisten a las iglesias? Y estuvieron desde niños aquí. ¿Dónde están? ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? A ver, tuvieron la palabra de Dios. Estuvieron en sesiones donde estuvo ¿quién? El Espíritu Santo. Pero no se trata de sentir al Espíritu Santo. No se trata de emocionarse con el Espíritu Santo. Se trata de, dile a tu hermano, formar convicciones que te ayuden a controlar tus emociones. Pablo le decía con claridad mucho a Tito, ¿va? A los dos que eran jóvenes. Que controlaran ¿qué? Sus emociones. Propias de la juventud. A las mujeres que les dice, mire, si usted no tiene dominio propio, no se siga quemando de cama en cama. Forme dominio propio. A los muchachos les dice exactamente lo mismo, amados. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En la carne está la emoción y el sentimiento. ¿Cuántas personas viven enojados con la vida?
Aquí no, ¿va? Pero esa es una, dile a tu hermano, emoción. Amén. O sea, la Biblia también nos exhorta a no estar jetones todo el tiempo. Yo no sé, yo el otro día me puse a hacer un análisis porque recibí una autocrítica. Es que siempre que te vemos eres una persona muy, muy fuerte, muy define, y pareciera que todo el tiempo estás molesto. Me dijo un impío, ¿no? Entonces para mí fue una reflexión. Quedé reflexionando y orando con Dios y dije, Señor, ¿cuántas horas del día paso molesto? Dile a tu hermano, Dios no quiere que vivas molesto, porque esa es una emoción, un sentimiento, ¿ah? Es más, dice la palabra de Dios, que no se esconde el sol y tú sigas enojado. ¿Cuántos se duermen enojados? Porque la Biblia lo exhorta. ¿Sí o no? Ahí Daniel lo dice que Nancy que le das de patadas, hijo. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Pues en pocas palabras, Dios habla de un control de las emociones. ¿Sabes qué fue muy triste? Cuando vino la pandemia, vi a mucha gente que fue manipulada por sus emociones. Había gente que no me quería ver por Zoom, dije, el pastor me va a contagiar el virus. Se ríen, pero hubo gente que no. ¿Quién sabe qué pusieron? Pusieron atrás de sus puertas, ponían trapeadores con desinfectante para que no se metiera el virus, no abrían ventanas. Es impresionante, amados. El miedo es una emoción. ¿Y sabes qué? Voltéame a ver, fijo. Vienen tiempos de temor, de grandes miedos. Ya voy a ver a los cristianos. Vénganse, es domingo. No, pues yo no salgo. Jesús, María y José. Hay gente que son cristianos todavía se baña en agua bendita, según ellos. Y traen medallas colgadas y quién sabe qué tanto hay en el monedero o en la cartera. ¿No me crees? Dice la palabra de Dios que muchos se van a querer esconder en las montañas. Con tú y Vicky y Bici, así. Y no haber escapatoria. Los hijos de Dios debemos vivir confiados. Dile, debes vivir confiados, sabiendo que tu Padre Dios sabe de qué tienes necesidad antes de que tú se lo pidas. Y eso es una convicción. ¿Qué es, Lourdes? No es una emoción. Dile, es una. Es más, el manejar adecuadamente el dinero, ¿verdad? Tiene que formar en ti una gran convicción para no estar soltando por emoción todo. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades, ¿verdad? Y eso también va para todos los Juan charrasqueados. Amén. Hay muchos ejemplos, amados, de hombres, como le está diciendo, y mujeres. Miren, por ejemplo, Eva cuando estaba en el Edén,
Fíjate cómo entra el pecado, cómo cuando falta esa llenura del Espíritu Santo, porque la Biblia dice ser llenos ¿de qué? A Eva le faltó eso. Eva tuvo la oportunidad, imagínate, pasaba Dios siempre al lado de ella. ¿Qué harías tú si pasa Dios enfrente de ti? Yo le agarro hasta el piecito así, le trato de, como Jacob con Jesús, ¿o no? Eva lo tuvo ahí, dile a tu hermana y no quiso. Ustedes tienen la Biblia y no quieren, porque la Biblia es Dios. Como Eva. No quiso. ¿Y qué pasó con Eva? Fue vencida por su emoción. Dice Génesis 3, 7 al 10. Escuchen esto. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba... ¿Qué fue eso? Y una emoción. ¿Qué fue? Una emoción. ¿Cuánto tiempo había pasado desnudo? Muchos años. Pero no le había ganado una. ¿Cuántos cuando están llenos de pecados se esconden de Dios? Aquí hoy está hablando una muchacha. ¿Por qué no vienes? Ay, me levanté tarde, está lleno de pecado. El pecado hace que la gente huya de Dios. No cae ni la menor duda, ¿eh? Por eso cuando dicen, es que yo soy cristiano autónomo. Ah, soy autodidacta. No, amado. Caín sintió, otro vencido por la emoción. ¿Qué sintió Caín? Enojo. Ah, celos. ¿Qué es eso? Y un sentimiento, ¿ah? Sintió la emoción cuando vio que Dios le alabó a su hermano, y entonces el otro dijo, y terminó haciendo algo atroz. Génesis 4:69, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? ¿verdad? Le dijo Dios. ¿Por qué fue dominado Caín? Pobre Caín, ¿verdad? Salió huyendo de Dios. Fíjate que es bueno amar con verdad. A ver, escuchen esto está interesante. No amar por sentimiento. No amar por emoción. Ahí atrás. Si no van a cambiar un Renault por un Rolls Royce. Dios nos enseña a amar por convicción. Amén. No por sentimiento. Es importante, amado, que aprendamos a desarrollar amor por convicción, ¿verdad? Porque acuérdate que uno de los frutos del Espíritu es amor. Niñas, la gente que realmente ama es la que primeramente recibe el amor de Dios. De ahí en fuera, todos los demás seres humanos, todos, aman por emoción y por sentimiento. Pues es que la gente dura muy poquito. Antes duraban por lo menos 5 años, creo que ahora duran meses. Y van brincando y brincando y brincando y nunca encuentran a la persona idónea. Porque es pura amor por emoción y sentimiento. Ruth sintió un verdadero amor, ¿va? Por su suegra. Ya ves, Yola, está bueno. A mí me gustaría también, ¿verdad? Sentir ese amor, ¿verdad? Real, pero primeramente tengo que ser lleno de ¿quién? Del amor de Dios.
Si no tienes amor de Dios, tú no puedes amar por convicción. Si te das cuenta cómo está relacionado la llenura del Espíritu Santo en la persona. Ahora ya en esos tiempos ya les digo a la gente que no se casó y se va a casar, híjole, es que es cristiano o es cristiana. No, mejor asegúrate que esté lleno del Espíritu Santo. Porque ya ni eso sirve. O sea, aunque sea cristiano y no está lleno del Espíritu Santo, te va a botar, ¿eh? Ana, ¿se acuerdan de Ana? La que era estéril. Ella sintió demasiada tristeza, angustia, porque no podía tener un bebé. Fue la que encontraron ahí en el templo, que pensaba que estaba briaga. No, estaba llena de angustia y tristeza. La ves en 1 Samuel capítulo 5, versículos 7 al 10. Y podemos seguir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús, nuestro Señor Jesús, ¿qué sintió? ¿Es Dios? Pero ve, también tiene emociones y sentimientos. ¿Qué sintió Jesús? Cuando murió Lázaro, ¿qué sintió? Tristeza. ¿Qué sintió cuando ya venían a arrestarlo? Miedo. Pero eso no lo detuvo a hacer lo que tenía que hacer porque tenía dominio propio. Estaba, dile a tu hermano, lleno. ¿Qué decía Jesús cuando venía una prueba de emoción y sentimiento? Oraba a Dios, pasaba tiempo con Dios, ¿verdad? Él mismo era la palabra, era el verbo encarnado, ¿verdad? Estaba con Dios, conocía la palabra y eso formaba en él convicciones. Dile a tu hermano, se vale equivocarse, pero no tener una vida de equivocación, si es que eres cristiano. Amén.